Bueno, vamos a continuar nuestro programa esta noche. Estamos con ediciones extendidas de Mentiras Verdaderas y ya está junto a nosotros el ex ministro de Hacienda, Nicolás Eizaguirre, porque queremos hablar, como lo habíamos anunciado, de los alcances económicos que también tiene una situación como la que estamos viendo a nivel global y, por cierto, también a nivel local. Bienvenido, ex ministro Nicolás Eizaguirre, ¿cómo está? Don Eduardo, un gusto estar de nuevo. ¿La salud bien? Hasta el momento, sin problema. Perfecto. La familia, su mamá, le preguntaba antes, ella está en buenas condiciones. Alegando porque no puede salir a caminar, que es lo que le gusta, pero bien. Qué bien, pero con la conciencia que ella tiene que rango etario de riesgo, por lo tanto que cuidarse el doble. Ella siempre se cree que todavía está en sus 20. Le mandamos un saludo grande a Delfina, la queremos mucho acá en el programa. Ministro, exministro, hay toda una discusión actualmente respecto de los alcances, no solamente en términos de salubridad de las personas, sino que los alcances económicos que va a tener esto de ahora en más y los efectos que podría acarrear. Se habla de China, se habla de Estados Unidos, se habla de Europa en completo, se habla en lo local de la gente que no puede ir a trabajar, de las empresas que eventualmente van a poder quebrar. ¿Estamos ante un misilazo a la economía global? Sin duda alguna, posiblemente el más grande en 100 años. Desde la crisis, porque algunos lo comparan con la crisis de los 30. Bueno, estamos en el 2020, la crisis grande fue en 1929, son 91 años. Pero esto tiene aspecto de que al menos la fuerza de la caída económica, no necesariamente su duración, acaso no su duración, va a ser más pesado lo que vivimos en 2008-2009 con la gran crisis del subprime. Porque además estamos en un mundo altamente globalizado donde las economías hay mucha dependencia unas de otras. Chile es un ejemplo claro de aquello. Efectivamente, así es. De 1 a 10, a ver, aquí uno de pronto le dice, ¡ay, qué alarmista! Pero tratemos de ser realistas. De 1 a 10, ¿qué tan grave es para la economía global esto? ¿Siendo 10 muy grave o 1 muy grave? Siendo 10 muy grave. Bueno, si uno lo compara en términos históricos, yo diría que pasadito 8, ¿eh? Pasadito 8. No, si esto es pesado. O sea, realmente es un virus económico y de una naturaleza, que es lo que vamos a conversar, distinto a lo que conocimos antes. Por tanto, el tipo de medidas que hay que tomar también son distintas. Eso es algo nuevo es un desafío novedoso para los gobiernos globales enfrentar una pandemia de esta naturaleza. Yo personalmente no se había registrado una pandemia así de global y que afectara de esta manera, no sé si nunca, pero quizás de hace sí mucho tiempo. Bueno, una de las cosas que es lo que estamos conversando es que tú tienes que abordar dos grandes problemas al mismo tiempo. El sanitario, que es sin duda alguna el más importante, lo más importante en la vida de las personas, su salud física y mental. Y segundo, el que, dadas las características del problema sanitario, esto se transforma en un virus económico también, que pueden interactuar de manera positiva o negativa, en el sentido de reforzarse uno con los otros. Porque si esto lleva a una crisis económica enorme y la gente no tiene cierto dinero para mantenerse saludable, para adquirir los remedios que necesita, claro, etcétera, etcétera, el problema se pone aún peor. Es interesante ese punto porque se ha cuestionado mucho, por ejemplo, el actuar que ha tenido el gobierno británico, que en algún minuto se le acusa de privilegiar la economía por sobre la salud de las personas. Es una decisión que tuvieron que tomar. Bueno, de hecho se comenta, lo he leído en los diarios internacionales, que en la oficina Oval, que es el despacho del presidente de Estados Unidos, Trump, se produjo una reunión a grito, esto hace una semana atrás, en que de un lado los de la parte de la salud recomendaban medidas fuertes y el ministro de Hacienda, temiendo que eso iba a tener un impacto muy fuerte en la economía, las desaconsejaba. Finalmente la realidad se impone y ahora estamos viendo que Estados Unidos está reaccionando en lo sanitario y en lo económico con una muy fuerte batería de medidas. Esa batería de medidas que acá en Chile también vamos a tener que empezar a anunciar, nos pillan también en un momento económico complejo, con una actividad económica desacelerada desde el 18 de octubre, con una agenda social que ya había tratado de coordinar los esfuerzos para tratar de llegar allá, con un dólar altísimo. O sea, se constituye como una tormenta perfecta para nuestro país. Así es. Ahora, las distintas fases de la tormenta son relativamente independientes la una de la otra. Y
en grueso, nosotros hasta la crisis social del 18 de octubre teníamos una economía que venía creciendo de manera muy lenta, del orden de 2%, acaban de salir la cifra del Banco Central, que estaba completamente distante de la promesa de los tiempos mejores. Entonces ya había cierto, y el presidente en su popularidad había bajado muchísimo, había una polarización política muy fuerte. Esto estuvo relacionado, aunque no es lo único que produce la crisis social, con lo cual ya no solo no crecimos 2%, sino que en el último trimestre caímos 2%, y para un promedio anual del 1%. Bueno, ahora viene la crisis sanitaria, que no está relacionada con la crisis social, ni está relacionada, ¿cierto?, con la promesa de los tiempos mejores, que no se cumplió, pero que obviamente en la gente que ya está cansada de recibir malas sorpresas, de no creerle a las instituciones en general, esto redunda en más problemas todavía. Pero tenemos una parte positiva. Porque obviamente si tuviéramos una economía que hubiese estado galopante, un gobierno con alta credibilidad, sería más fácil, ¿cierto?, que ponernos de acuerdo, claro, entre la gente. Por tanto, partimos de una situación político-económica débil. Pero tenemos una gran ventaja. Nosotros fuimos, desde que se restauró la democracia, cuestión que algunos han criticado mucho, pero ahora quizás podemos dimensionar lo importante que fue, tuvimos una política económica responsable, muy responsable. Y Chile tiene más deuda de lo que tenía antes, pero tiene muchísimo menos deuda que la mayoría de los países del mundo. Y el caso es que, ya vamos a hablar más de lo que está pasando en los mercados financieros, pero tú hoy día puedes colocar un bono del gobierno a 10 años plazo a una tasa del orden, ayer eran 2,8%. Eso es menos que la inflación. La inflación es más o menos 3 en la tendencia. ¿Qué te quiero decir con eso? Que si tú tuvieras una necesidad urgente, que ya la vamos a comentar, tú puedes emitir una cantidad muy significativa de deuda, reunir ese dinero no lo vas a pagar sino hasta 10 años más. Y prácticamente sin intereses, porque los intereses que te cobran son más o menos lo mismo que vas a ir ganando con la inflación. Y tienes 10 años para poder reunir los fondos para pagar. O sea, ha llegado el momento de endeudarse, ha llegado el momento de dejar atrás esta política más bien conservadora. Y voy a decir algo que para un ex ministro de Hacienda virtualmente hay que sacárselo con tortura. Pero ha llegado un momento en que no solo se puede endeudar al gobierno para salir de este virus económico, sino que se debe. Se debe. Y es importante que... ¿Se debe ya hoy? Se debe ya. Se debe ya, sin duda alguna. Por eso te hablé de las distintas 3 fases. Cuando tú tenías la economía desacelerada hasta octubre, la respuesta no era más gasto fiscal. Porque ahí lo que tenías básicamente era un problema de productividad. No vamos a entrar en detalle. Cuando viene la crisis social, aquí lo he planteado en otras partes, la forma de salir de la crisis social era hacer un pacto social junto con el pacto institucional, claro, donde tú tienes que comprometer y acordar gastos permanentes, una mejor salud de aquí hacia adelante, mejores pensiones de aquí hacia adelante, mejor educación, más dinero para la investigación en ciencia y tecnología. Podemos pasar un poco a ese problema después, cómo está relacionado con todo este problema, sí, de lo que va a venir después de esta pandemia. Entonces tampoco era un problema de echar a andar la máquina de gasto fiscal. Era un tema de mediano plazo con gastos permanentes. Hasta ese entonces, si tú me preguntabas, yo me hubiese opuesto a una escalada de endeudamiento fiscal y gasto fiscal. Hoy día ya no me opongo. Y la razón es que esta crisis es distinta a las anteriores. La crisis ya del 29, la crisis de que tuvimos el 82, cuando estaba Pinochet, correcto, la crisis del 97, la crisis del 2008-2009, parte por el sistema financiero. Tienes un problema que los bancos están quebrados. Entonces, como los bancos están quebrados, no prestan, y al no prestar la gente, ¿cierto?, no puede gastar. Esta crisis no es de ese tipo. El problema no está en el sistema financiero, ni en Estados Unidos, ni en Alemania, ni en Japón, ni en Chile.
sino que está en que, primero, ¿cierto? Al haber este problema de aislamiento social, tú tienes que la capacidad de producción en muchos ámbitos disminuye, obviamente, porque no es tan fácil reunir a las personas, a los trabajadores. Aunque en rigor, desde el punto de vista sanitario, entiendo que la mayoría de las industrias de producción de bienes físicos y algunos servicios pueden continuar, tienen protocolos para poder continuar. Por tanto, no es tanto un problema de que vamos a producir menos, sino que, así como antes la deuda estaba concentrada en los bancos, ahora está concentrada en el mundo, estoy hablando, y en Chile también, en las empresas y en las personas. Y en las empresas, particularmente las más pequeñas y medianas. Claro. Entonces, ¿qué te ocurre? Te ocurre que, producto de que la gente, ¿cierto?, está con incertidumbre, gasta menos, evidentemente. Esas empresas, por tanto, tienen menores flujos de caja. Se le vencen las deudas, tienen que pagarle a los trabajadores. ¿Y cómo lo hacen si no están vendiendo? Claro. Tienen una restricción de líquido, de liquidez. Los hogares. Bueno, hay muchos que siguen trabajando en esta producción continua, pero pensemos en los feriantes, pensemos en la gente que es cercana de corazón a mí, tú te lo imaginarás como, la gente del teatro, la gente en los restaurantes, donde obviamente tienen que es una actividad presencial. Sí. Entonces, ¿qué van a ir al banco a pedirle que le reprogramen, refinancien? Ojalá el banco lo haga. Pero el banco va a ser muy cauteloso porque no saben si esto va a durar 3, 6, 9 meses y si por tanto le van a poder pagar. Entonces, lo que se hizo antes, en las crisis anteriores, que se ha hecho también ahora y es correcto hacerlo, que es bajar bruscamente las tasas de interés. Estados Unidos llegó a 0, nosotros estamos en 1. Es un agua que llega hasta un cierto nivel de la cascada. ¿Puedo hacer un paréntesis? Sí. ¿Cómo ayuda a la gente que nos está viendo? A ver, ¿cómo le puedo explicar en simple? Que el Banco Central diga, bajamos la tasa de interés en un 1%. Bueno, el Banco Central, a través de instrumentos técnicos que no voy a explicar, porque es más complejo, logra que la tasa de interés, digamos, libre de riesgo sea 1%. Por tanto, los bancos pueden tomar prestados del Banco Central a 1%. ¿Ya? ¿Está ahí el problema? Está en parte. En tiempos normales, si el banco puede pedir prestado más barato y por tanto prestarle a la gente más barato... Entendiendo que lo va a traspasar al consumidor. Por eso dije, en tiempos normales. Los inversionistas van a tener más acceso a crédito para hacer proyectos de inversión, los consumidores pueden endeudarse para hacer alguna compra para llegar a fin de mes. Por tanto, en general, bajar tasa de interés es típicamente una respuesta que produce más incentivo a la demanda y reactiva la economía. El problema, ahora, como tú bien lo anticipas, es que como está este problema de flujo de caja en las empresas, sobre todo las pequeñas y medianas, y en las personas, en los hogares, los bancos pueden perfectamente usar este dinero más barato para desendeudarse ellos, pero no prestarle a la gente. Claro. Entonces, la cascada te queda contenida. Bueno, eso es lo que en los últimos 7 días han estado discutiendo todos los países desarrollados y llegaron a la conclusión de que no es suficiente con política monetaria. No es suficiente con política financiera. No significa que no se pueda hacer. De hecho, lo más evidente es prestarle plata a los bancos, pero después hay otras cosas que puede hacer el Banco Central. Descontar papeles comerciales, aceptar las acciones como colateral, son cosas técnicas, pero en el fondo es que el agua llegue un poquitito más, ¿cierto? Que le llegue a todo. No a todo, no solamente a los bancos, sino que parcialmente al sector productivo. Pero aún así es completamente insuficiente. Ahora, Estados Unidos anunció un bono de $1.000. A eso vamos, a eso vamos. Hasta entonces, como te digo, yo te hubiese dicho, como ex ministro de Hacienda, mire, es muy peligroso endeudar más a Chile porque ya ha crecido la deuda y si seguimos endeudando a Chile vamos a eventualmente caer en un territorio peligroso como han caído otras economías latinoamericanas, Venezuela, Argentina, y que nos van a cortar el crédito. Claro. Y ahí te quiero ver, digamos. Pero en este momento, con la situación internacional que hay y crediticia, no hay otra alternativa. Es lo que queda. No hay otra alternativa, porque, como le decía a un colega tuyo, supongamos que no lo hacemos. Entonces la economía va a entrar en una especie de agujero negro. Al caer muy fuertemente,
el fisco no va a cobrar impuestos. Y al no cobrar impuestos y tener que gastar igual, lo que tenían presupuestado gastar va a tener un déficit gigantesco y va a tener que terminar endeudándose igual. Entonces no tienes alternativa de no endeudarse. Y es mucho mejor endeudarse ahora y vamos a conversar hacia dónde tienen que inyectar esos recursos para mitigar al máximo posible el virus económico. Veámoslo al tiro, porque de hecho las preocupaciones de la gente es: si hay cuarentena obligatoria o la cuarentena que ya se está haciendo, ¿cómo voy a pagar mis cuentas? ¿Cómo llego a fin de mes? El miedo de que se cierren las cadenas de abastecimiento. Hoy día solo el anuncio del presidente ya motivó largas filas en supermercados, en las farmacias. La gente entra también en un pánico. Entonces dice, ¿cómo voy a pagar las cuentas? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo esto otro? Ahí por eso yo preguntaba lo del bono de Estados Unidos, está $1.000 a las personas. ¿Ayuda efectivamente esa inyección de recursos? ¿Se establece dentro de la teoría que es una buena acción? Bueno, lo primero que tú dijiste que tiene más que ver con el aspecto sanitario, pero también tiene un impacto económico. Yo desaconsejaría absolutamente a la gente que comience a acaparar. Eso es una conducta, primero, que los va a poner en riesgo al ir al supermercado. Correcto. Y por tanto puede quedar lleno de leche, pero sin la vida. Prefiero perder la leche que perder la vida. Uno lo ha dicho tantas veces y sin embargo yo creo que el temor a quedar sin fideos, sin no sé qué, es superior, ¿no? Veremos lo que pasa. Ahora tenemos un estado de emergencia. Uno puede llegar a pensar, como en la economía de guerra, en que tú tienes que racionar la cantidad de productos por habitante. O sea, el acaparamiento solo expone a las personas a contraer el virus y la verdad es que la situación no es... Porque la producción no se ha parado. El problema exactamente es que se ha parado el consumo. Perdón, hay un paréntesis, porque siempre le pegamos el palo a los empresarios. A mí me parece una buena política la que tomó Walmart de restringir algunas compras de algunos de sus productos. Fideo, aceite, no sé, desinfectante, cierta cantidad por persona, para evitar justamente esto. Una persona que vaya llevándose todos los aerosoles o todos los gel y dejando a los demás sin entender que esto es una cuestión del nosotros y no del yo. Así que dedito para arriba a los empresarios. Bernie Sanders decía eso en su campaña. Es nosotros, no nosotros, sí. Hoy día necesitamos conjugar el verbo nosotros varias veces al día. Yo saludo la iniciativa de empresas que eventualmente, ¿cierto?, le sugieran a sus consumidores no comprar en exceso. Saludo la iniciativa de las personas de no comprar en exceso y no caer digamos, en la locura del acaparamiento. Pero al final del día, Eduardo, el problema es que tú tienes que coordinar la acción de todas las personas. Y para eso el Estado es imprescindible. Lo ha dicho Macron y nosotros tenemos una economía demasiado privada. Ya podemos entrar en el tema de la salud, pero en este momento la salud pública debiera estar disponiendo de manera completamente alcanzable de toda la medicamentación, equipamiento y digamos, utensilios que tú necesites para minimizar el riesgo de contagio. No obstante, no se sabe dónde se puede encontrar. Tú vas a una farmacia, no sabes lo que te van a cobrar. Ayer, yo en lo personal, tengo una hija que estaba, hija de mi señora, que estaba con algún miedo de tener, y no podía encontrar un termómetro en ninguna parte. ¿Cómo es posible eso en una economía de $26.000 per cápita? Nos hemos pasado de la raya y eso lo vamos a tener que conversar cuando termine todo esto. Volvamos al tema del bono. Pero te sigo hablando de esta interfaz entre lo económico y la epidemia. Todo lo que es salud tiene que estar disponible para las personas. Tiene que estar disponible para las personas, obviamente, el agua. Es fundamental, claro. Tenemos que lavarnos las manos. El gas, la luz. Entonces, todo eso el gobierno tiene que ver cuáles son los instrumentos de los que dispone para garantizar que toda la población tenga acceso a eso. ¿Es eso suficiente? Eventualmente no. Y aquí vamos a entrar en la parte más pesada. Porque, bueno, desde luego todas las personas que trabajan en servicios, que hoy día no tienen trabajo, más los que, cierto, están vendiendo y que están vendiendo muy poco. Bueno, ¿qué haces con esas personas? ¿Cómo llegan a fin de mes? ¿Cómo pagan las cuentas? Sí. Y entonces los países desarrollados hoy día decidieron, Trump habló de 1,2 trillones. Para explicarle a la gente, eso es el equivalente como a 5 o 6 puntos del producto norteamericano. O sea, es una cantidad gigantesca de dinero. Proporcionalmente. Llevándolo a Chile son como $10.000 millones acá. Entonces, aquí se ha hablado de paquetitos, de cosas de 10, 20, 100, 200. No, señor.
Aquí usted tiene que garantizar que la inmensa mayoría de los hogares pueda comprar lo mínimo para sobrevivir, pagar las cuentas. Y si hay grandes gastos de pagos bancarios o pagos de impuestos, bueno, eso se tendrá que ver la forma de faciarlo en el tiempo, pero tú no puedes dejar a la gente en una situación de, digamos, de aislamiento social, ¿cómo se llama? Casi cuarentena. Claro, una cuarentena. Sin la posibilidad de adquirir los bienes de primera necesidad. Entonces esto es lo más heterodoxo, pero te insisto, esto es una cosa que ocurre una vez cada 100 años. Dada la magnitud de la crisis. Exactamente. 10.000 millones de dólares sería digamos, porcentualmente llevado a la economía chilena, lo que debería inscribir. Sería... es el equivalente. Ahora, el equivalente. Estados Unidos es una economía mucho más rica. Por eso son ¿cuánto eran? Lo que dijo Trump eran trillones. No, sí, pero en términos, eso, el 1,2 son como 5 puntos del PIB norteamericano. 5 puntos del PIB chileno son como 12.000 millones de dólares. Por eso, esos 12.000 millones nosotros somos la mitad de ricos, ya ponle 4, 5, pero estamos hablando de cifras que se cuentan en miles de millones de dólares. Lo quiero vincular porque de ahí viene esto, que es el momento que el país, que tiene una baja capacidad de deuda, se pueda endeudar. De ahí viene el vínculo, ahí se cruza el puente entre una cosa y la otra. Ahora... Y ese es, perdona que te insista, ¿sí? Ese es como el principal mensaje que te traigo hoy día, Eduardo. Si algo de credibilidad me queda, yo fui un ministro conocido por lo austero, cauto. Me tocó estar en el Fondo Monetario Internacional cuando vino la crisis anterior, supervisando toda América, por tanto no voy a caer nunca en una irresponsabilidad populista. Pero esta vez no actuar es realmente mucho más peligroso que actuar. Estamos conversando con Nicolás Izaguirre a propósito de los efectos económicos que tiene esta crisis mundial del coronavirus, de la importancia de la inyección económica. También hablamos de los focos, de dónde podría estar principalmente el principal foco, el más inmediato, la salud, los bienes de servicio. Se ha hablado de atrasar el pago de patentes, se ha hablado y ahí los municipios dicen, pero alguien nos tiene que a nosotros apoyar, porque si se posterga, eso para nosotros es muy importante para el Fondo Común Municipal y vamos a necesitar la plata. Entonces aquí, esto es como las piezas del dominó, ¿no? Se cae una, empiezan a caer las otras, son reacciones en cadena. Hay que coordinar muchas cosas. ¿Ve usted voluntad política dentro de las decisiones que se han tomado hasta ahora de avanzar en ese sentido? ¿Cómo analiza la puesta en marcha que ha hecho su actual colega, el ministro Briones? Yo diría, Eduardo, que como el principal mensaje que yo traigo es, al menos yo pienso, lo que yo piense posiblemente a muy pocos les importa, pero tú me invitaste, que en este momento deberíamos tener unidad en torno a entender que el gobierno va a tener que tener una medida así, y si no lo toma, exigírsela. Y no comenzar a sacar cuentas pequeñas de que cómo es posible, que criticaban al gobierno anterior porque se endeudaba y mira cómo se ha endeudado este gobierno. No, esta es una circunstancia que amerita unidad. Se va a tener que endeudar el gobierno y mucho, pero por una vez. Por eso te repetí que esto no tiene nada que... Correcto, sí. No es el mismo tipo de problema económico que la crisis social ni el problema de productividad que teníamos antes de la crisis social. Esto es por una vez. ¿Y qué es lo que tú tienes que garantizar, a mi modo de ver? Que la vida de los hogares se mantenga en un mínimo digno de normalidad. Para eso tienen que tener acceso a los servicios básicos, tienen que tener acceso a los medicamentos e implementación de máscaras y otras cosas que necesiten, y a comida. Sí, si usted fuese ministro entonces, si tú me dijeras a mí, porque aquí a río revuelto ganancia de pescadores, van a comenzar todos a decir que mire, yo creo que me pague la deuda de mi empresa, no, aquí las grandes empresas y los grandes deudores y los grandes tributos, yo me olvidaría por un momento. ¿Qué necesita el 70-80% de los hogares en Chile para pasar el mes, llegar a fin de mes y tener una vida normal, digna? Yo me pondría desde ahí. Eso para mí, punto número uno, hogares. Y si tú me preguntas a mí, aunque obviamente yo creo que el ministro Briones tiene más alternativas en este momento, más documentación que yo, con su equipo de abogados, su equipo, ¿cierto?, conectado con el sector productivo y consumidor, para decidir cuál es el mejor instrumento. Pero yo tendería a pensar que un bono por familia generalizado. Y alguien me va a decir, no, pero focalízalo. Mira,
si tú das un bono de invento de 400.000 pesos, bueno, para una familia pobre eso le hace la diferencia total. Una familia de clase media lo ayuda. Una familia rica no va a estar ni mejor ni peor con 400.000 pesos. Entonces estar realmente diciendo, mire, hasta aquí llego, hasta aquí no llego, no sé si vale la pena, ¿no? No sé si me explico. Yo creo que la focalización de un bono de este tipo no tiene por qué ser pagado de una, pueden ser pagados en 2, 3 cuotas, pero ahí ya estamos hablando de, si tú piensas, en Chile somos 18 millones, habrán, ¿cuánto? No sé, 6 millones de familias. Por 400.000 pesos ya estáis hablando de mucha plata. A ver, déjame pensar. ¿400.000 pesos es una cifra razonable, entonces? La invento, pero Claro. si la de Estados Unidos fue 800, porque son $1.000, y creo que es por persona, aquí yo estoy diciendo por familia, estoy siendo prudente. Si hay 6 millones, estoy improvisando en este momento, si hay 6 millones de familias, tú les das $500 por familia, son 3 millones por... me perdí, pero deben ser como 3.000 millones. De dólares, lo que no es poco. Me puedo haber equivocado en el cálculo. Pero... ¿Esos bonos se entregan en plata o es un voucher para algunos efectos solamente? Mira, cuando teníamos catástrofe, Eduardo, y me acuerdo conversar con la presidenta de esto, Bachelet, se discutía mucho si los bonos debían ser entregados en dinero o debían ser entregados en cosas. Porque se decía, bueno, la gente va a partir con el bono y van a comprar plasma, y un plasma y se le quemó la casa. Al final, dentro de la familia, tú no puedes estar micromanejándolo, hay que confiar en la gente. Y yo creo que es mejor en dinero, francamente. Mejor en dinero. Sí. Estamos conversando con Nicolás Eiseguirre. Si usted fuese ministro hoy, ¿habría tomado esa decisión ahora ya? Sí. Obviamente eso no lo toma el ministro de Hacienda, sino que el presidente. No, por supuesto, claro. Pero la decisión de, señor presidente, hay que dar un bono, podrían ser 400 lucas por familia. Puede haber otros instrumentos, la autoridad lo tiene que determinar, pero a mí en principio creo que no puedes evitar un bono para todas las familias de Chile por una cantidad del orden de la que te dije. Estamos hablando de los alcances de la crisis sanitaria. Dicho sea de paso, sí, porque el otro problema que tenemos son las pymes. Han hablado ya de una cantidad de pymes que podrían cerrar, morir. Pero si tú fortaleces la capacidad de compra de las familias, también las pymes se ven beneficiadas porque pueden vender. De lo contrario, no les van a comprar, ¿cierto? Pero posiblemente por el lado ahora de la oferta, a través de mecanismos del Banco Estado o coordinar con la Asociación de Bancos, hay que pensar en medidas de alivio financiero para aquellas empresas que eventualmente pueden entrar a cesación de pago, pueden no pagarle a sus trabajadores, con lo cual echa a andar el círculo vicioso más todavía. Ahí hay que pensar en instrumentos de cómo llegar efectivamente a toda la colectividad, pequeña y mediana empresa endeudada que hoy día puede estar sin capacidad de pago. ¿Cómo se resguarda que esa inyección fuerte de dinero constante y sonante para gasto en general no afecte la inflación? Porque te insisto, la inflación ocurre cuando la demanda es mayor que la oferta, correcto, para ponerlo muy simple. Conversamos al principio y lo decía la doctora, es que hoy día las cadenas de producción están relativamente funcionando. Por tanto, no tienes un problema de oferta. El problema lo vas a tener porque la demanda va a ser mucho menos que la oferta, no porque la demanda sea más que la oferta. Por tanto, no hay un problema inflacionario, tienes más bien un problema deflacionario o recesivo si no lo haces. O sea, equilibraría lo que supuestamente se espera, ¿no? Claro. Cuando los países se ven enfrentados a estas circunstancias, cuando los países tienen que empezar a endeudar, ¿quién gana al final de todo esto? A ver, si tú vives permanentemente, Eduardo, más allá de lo que ganas, vas a tener un problema. Pero si tú tienes el accidente de un hijo y en ese momento no tienes dinero, lo obvio es endeudarte para poder... Sí, por supuesto. Porque no hay otra alternativa. Vendes lo que hay a mano, etc. Exactamente. Esto, lo quiero insistir, una vez en 100 años
y es por una vez. No, entiendo ese punto. Por tanto, esto no constituye precedente de que la gente después no pague los impuestos porque espera que haya un perdonazo, o que la gente no pague las cuentas porque espera que haya un perdonazo, porque esto va a ser una vez y tiene que decirse con toda claridad que es una vez. Yo digo a nivel global. ¿Sí? ¿Hay alguien que se está asomando las manos en este minuto porque dice, mira, interesante? ¿Alguna institución? Bueno, siempre con la enorme volatilidad de los mercados, los mercados financieros, los que hacen trading, que se llama, correcto, ganan mucho dinero. Pero la verdad las cosas es que hay pocos que salen mejor que antes. Ahora, estamos teniendo es tal el nivel de pánico en la economía mundial que lo que estamos teniendo ahora es que la gente hoy día las bolsas están cayendo estrepitosamente en todas partes. O sea, la gente no quiere tener títulos de dominio de empresas. Le tienen miedo porque las empresas pueden quebrar. Tampoco quiere tener bonos de empresas. Entonces las empresas no tienen cómo financiarse. Los gobiernos en general mantienen bastante bien su capacidad. Los gobiernos que han sido responsables, como Chile, su capacidad de endeudamiento. Pero se está todo yendo hacia el activo refugio de última instancia, que es el dólar. El dólar, claro. ¿Y por qué eso ocurre? Eso es algo que discutíamos mucho cuando yo estaba porque al final el poder, y sobre todo el poder militar, está en Estados Unidos. Entonces, el activo que ni en una catástrofe la gente va a poder dejar de aceptar o repudiar es el dólar. Porque la fuerza que hay detrás del dólar, y por eso ocurre esto. Muy fuerte. Entonces no es bueno para la economía mundial que se fortalezca el dólar, tampoco para Estados Unidos. Entonces, supongo Estados Unidos ya está hablando con el Banco Central de Europa y con el japonés para refinanciarles dólares. Nosotros en Chile, y esto tendría que ver el Banco Central y Hacienda, si tenemos falta de liquidez en dólares, también tendríamos que, junto con otros países, eventualmente acudir a financiamiento internacional en dólares. Bueno, interesante eso porque mientras esto por se eso está en 850, claro, a todo esto, claro. Y analistas dicen que podría rondar los 900, incluso hablan de los 1.000 pesos. Entonces la tentación de entrar a dolarizar lo que haya, las familias, lo que tengan, es alta, porque dicen, bueno, y si lo compro 850 está caro, pero si llega Luca y hago ahí la pasada, me puedo quedar con algo. Y en tiempos como este, todo suma. Déjame hacerte una cosa que es casi un chiste, porque a uno siempre le preguntan, usted que es economista, usted que fue ministro, ¿a dónde va el dólar? Mira, si yo supiera dónde va el dólar, no estaría sentado aquí, sino que estaría en un yate. Bueno, ahora nadie puede estar en un yate. No, claro. Porque la verdad es que nadie sabe. Si toda la gente creyera que va a llegar a 1.000, valdría 1.000 en este momento. No llegaría. Expectativa. Exactamente. Los mercados financieros se mueven conforme a las creencias de las personas. Por tanto, aquellos que dicen va a llegar a 1.000 están chiveando en buen chileno. Yo no tengo idea para dónde va a llegar, pero dificulto que vaya a bajar. Hay una... Todavía, claro, porque estamos viviendo recién en la parte de crecimiento de esta crisis. Me llamó la atención algo que estábamos hablando ahí respecto de cómo las empresas podrían empezar a financiar sus deudas y eso pueden esperar porque la prioridad es otra. Días atrás, el ministro de Economía, Lucas Palacio, le cerró la puerta a las líneas aéreas que fueron hasta su oficina. ¿Qué le pareció esa acción de ir de las empresas aéreas a hablar a la oficina y la respuesta del ministro? Bueno, todo lo que es el transporte va a estar extraordinariamente débil durante toda esta crisis, porque lo que se trata es que la gente se quede en la casa, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿qué efecto tiene sobre el resto de la sociedad el que una compañía de transporte aéreo tenga problemas? Muy poco. Entonces yo, que soy muy contrario a este gobierno, soy chileno, me gusta una postura positiva, creo que el ministro tiene razón. Lo que tienes que garantizar hoy día es el normal funcionamiento de los hogares. Y eso incluye lo que en inglés se dice cash strapped, los que están con problemas de liquidez para poder operar normalmente, empresas pequeñas y medianas y los hogares. Hoy se conoció también que los malls cerrarán desde este jueves en un acuerdo que se dio a conocer justamente a través del ministro de Economía, Lucas Palacios, y el gremio de los malls. No serán incluidos el cierre de los supermercados, farmacias, bancos y centros de salud que se encuentren al interior de los centros comerciales desde este jueves. Una medida adecuada, lo venían pidiendo de hecho
dicho los trabajadores. Ayer vistosas manifestaciones dentro de los centros comerciales pidiendo que por favor cerraran para poder ellos estar haciendo la cuarentena preventiva. Bueno, desde luego por los trabajadores, ¿cierto?, de los moles hay que pensar también, porque es malo que la gente se aglomere en los moles. Pero tú me decías el tema de los supermercados. Así como es completamente irracional en este momento estar comprando en exceso, el problema no es que la gente, ¿cierto?, compre televisores o ropa de invierno o las cosas que venden en los moles. Lo importante es que la gente tenga agua, luz, me salió un gallito, luz, estoy adolescente, electricidad, gas, agua, luz, electricidad, ya se me olvida lo otro. Los servicios comida, básicos, claro. Y comida y medicinas. Entonces, comunicaciones, ¿no? Internet. Comunicaciones, claro. Entonces, si vamos trabajando desde lo básico, pensando, ¿qué es lo que no puede interrumpirse? No puede interrumpirse la producción en esos ámbitos y no puede interrumpirse la capacidad de las personas de comprar en esos ámbitos. Y ahí nos vamos poniendo de acuerdo. ¿Está dentro de eso una línea aérea? Claro. ¿Está dentro de eso una automotora que vende Mercedes-Benz? Hace tiempo venimos Perdón con Mercedes, voy a decir Porsche crítica, y otros para que no lo tomen. Hay cosas que van a quedar ahí en segundo plano y después se verá de qué manera se hace una inyección para rescatar lo que haya que rescatar, si es que se puede rescatar, si es que es necesario rescatar. Pero hay una prioridad. La infraestructura crítica que tanto se habló durante los días pasados, que ya parece que fueran tan antiguos cuando estábamos con esa otra preocupación, ¿no? También, ¿qué recomendación se le podría dar hoy a las personas que nos ven, que nos están escuchando, respecto a su economía personal? ¿Cómo se deben enfrentar ellos a la situación que estamos viendo hoy en el país? Bueno, yo no soy médico, pero todo lo que he escuchado es que todos los que puedan que se queden en la casa. Es lo que estoy haciendo yo por lo demás. Ahora vine porque tú no me autorizaste a hacerlo por teléfono. No lo podían hacer. Y por tanto, que hagan únicamente lo que necesitan para, entre comillas, sobrevivir. Alimentación, cuidado, ¿cierto?, la salud, lavarse las manos. Estamos, casi me resisto a usar la palabra, pero no se me ocurre un mejor símil en una economía de guerra. Entonces, postergar las familias todo tipo de gastos superfluos en este momento. Hay gente, decían hoy día, que se está yendo a la playa porque cree que ahí va a estar más sano el aire. El problema es que se van a llevar el virus con eso. Claro. Entonces, mínimo y solidaridad. No tratemos de salvarnos solos. De aquí nadie se salva solo. Nadie se salva solo, claro. El que va a acaparar va a significar que otra persona no tenga y esa persona sea más susceptible al contagio que le va a llegar a él. Estamos conversando con el exministro de Hacienda, Nicolás Eiseguirre. Vamos a hacer una pausa y luego seguimos. Recuerde que estamos en una transmisión. ¿Será posible que una medida del gobierno sea la posibilidad de que nosotros no tengamos que pagar nuestras deudas por 2-3 meses mientras dure esta situación a la espera de la reactivación? Creo que eso es una línea de trabajo interesante, porque vimos, si soy majadero tú me lo dices,
y voy a continuar siendo. Primero, hogares. Claro. Garantizar vida digna para todos los hogares. Pero hay hogares que están compuestos también, ¿cierto?, por gente que trabaja en el sector servicios, todo lo que tú estás mencionando. Bueno, ¿y qué se hace con esas pequeñas y medianas empresas? Efectivamente, como los bancos van a tener una postura conservadora, porque saben que eventualmente no van a vender por bastante tiempo, no los van a refinanciar, se les pueden estar venciendo las deudas, etcétera, etcétera. Yo creo que el gobierno podría ensayar instrumentos tipo garantías y otras cosas para poder refinanciar a esta pequeña y mediana empresa que están en una situación transitoria de paralización. Lo que sí, yo lo haría contingente a que no despidan trabajadores y que estén al día en su planilla salarial. Claro, que las empresas también hagan un gesto. Por supuesto, claro. Porque si lo que te va a servir es para refinanciar al empresario, pero que de hecho lo use para endeudarse, para tener más liquidez y menos deuda, pero que eso no cuele hacia abajo a los trabajadores, eso no es aceptable. ¿Se podría hablar de un estimado de desempleo? Bueno, Mnuchin, el ministro de Hacienda de Estados Unidos, habló que no le sorprendería que si no se mueven rápido en Estados Unidos pudiera llegar a 2 dígitos, o sea, perdón, a 20%, dijo. Yo creo que vamos a llegar a los 2 dígitos, porque que la economía, que el producto va a caer este año, va a caer ya es un hecho. El problema es cuánto. Y de lo que estamos hablando es evitar que caiga mucho, o sea, que caiga lo mínimo posible. Pero sí es importante tomar contacto con todo el sector productor que está con un shock más grande, sobre todo el pequeño y mediano, y ver posibilidades de ayudar vía el Estado, garantía, etcétera, para que la banca, Banco Estado y otros los refinancien. Un economista dijo el fin de semana en la prensa que él era muy pesimista y que Chile se estaba cayendo a pedazos, que a lo más Chile podría llegar a ser un país mediocre en los próximos años. Claro, pero esas son cosas que se dicen al voleo, se está cayendo todo el mundo, si esto no es un problema de Chile, no al lugar, diría yo, como diría un juez. Y bueno, en todo caso eso respondía más bien a la crisis social, y ahí tendríamos que hablar por qué se produjo. Por la miopía increíble de la derecha, de no entender que no bastaba con crecer, sino que también la gente tenía que sentirse menos abusada y participando un poco del progreso. ¿Sería una buena medida también que la devolución de impuestos se haga en forma íntegra? Anticipada. Anticipada. Decir. Mira, cuando yo enfrentaba este tipo de cosas, nos juntábamos con todo el equipo de Hacienda, abogados, etcétera, también el ministro de Economía, otros ministros sectoriales, y íbamos repasando medida por medida y teníamos los expertos en cada cosa. Por tanto, yo no estoy en posición ahora fuera del gobierno de decirte cuál es exactamente la medida más adecuada en esa materia. Sí, como alguien que estuvo en ¿cómo se llama?, el puente de los barcos de la crisis de la economía mundial, te digo que si no llega liquidez a la familia, vamos a tener problemas. Ahora, la devolución de impuestos, Eduardo, en Chile se produce en aquellos que son contribuyentes del Global Complementario. Y los contribuyentes del Global Complementario en Chile pertenecen a los deciles más ricos. Por tanto, yo no lo encuentro que si tú lo quieres mantener la dignidad de los hogares, sea una medida al callo. Ok. Deciles más ricos, pero también hay mucho profesional, mucha gente que boletea, que espera año a año, y no sé si son personas ricas. No son personas ricas, pero estamos hablando de sobrevivencia, Eduardo. Yo no me opongo a rajatabla, pero estamos hablando de personas de familias que van a tener que llegar a fin de mes, que puedan comprar medicamentos y que puedan comprar comida. De eso estamos hablando. No estamos hablando de alguien que esperaba una devolución de 2 o 3 millones de pesos y que quiere tenerlo ahora. Eso no es lo que hace la diferencia entre sobrevivir o no sobrevivir. Por supuesto. Muchas gracias por acompañarnos, Nicolás. Un gusto. Pues. Espero que esté bien, cuídese. Saluda a la madre nuevamente. Bueno, en tu nombre. Gracias por ayudarnos a mirar este otro factor de esta crisis. E insisto, esto no tiene precedentes. Yo he sido siempre tremendamente conservador en materia de endeudar al gobierno, porque lo pagan nuestros hijos, pero esta vez creo que no tenemos alternativa. Yo creo que muchas personas, de aquellas que conocen su recorrido económico y lo que usted hizo cuando fue ministro, y cuestión que muchos aplaudieron y otros cuestionaron y criticaron, al escucharlo a usted esta noche, yo creo que muchos de ellos se tienen que haber caído en la cama diciendo, pero ¿qué es lo que acaba de decir? Como que sorprendidos por aquello.
Bueno, yo creo que sobre todo tenemos que tener un espíritu de unidad. Ojalá el gobierno y el ministro estén en la misma tesitura, como se dice en música. Creo que todos tenemos que ponernos detrás del gobierno, pero que ojalá las medidas no sean medidas que favorezcan a los que más tienen, sino que se preocupen de la familia chilena. Muchas gracias, Nicolás. Nosotros vamos a